amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Es martes 29 de marzo del 2022. Les saludamos en esta primera emisión de Noticias 7. Hoy juega la selección, estamos sumamente contentos, pero esa no es la noticia principal. Nosotros les tendremos las novedades acerca de lo que está sucediendo en Esmeraldas, un sismo realmente terrible, casi terremoto, réplicas que han causado muchísimos estragos en el cantón de la Provincia Verde. Nuestra compañera Andrea Orbe estará ahí en vivo reportándonos desde el lugar. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, se trasladó justamente al cantón Esmeraldas y prometió inversión para los damnificados del sismo del pasado 26 de marzo. Pero ahora queremos saludar a nuestros compañeros. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana fría en Quito. Pero Lautaro, cuéntanos por favor qué pasa con las vías de nuestro país. ¿Hay problemas? Hola Vero, Caro, hay amigos televidentes. Pues efectivamente ayer hubo una gran cantidad de lluvias que ha provocado inundaciones y daños en varias partes de la costa ecuatoriana. Vamos a hablar sobre eso. También en Molleturo, donde todavía hay nuevas novedades respecto al deslizamiento de tierra que causó que 300 personas estén completamente cercadas en sus territorios. Y Carolina, nosotros tenemos novedades acerca de la Asamblea. También hay varios legisladores que están siendo investigados. ¿Cuáles son las reacciones que se sienten dentro del Parlamento y también en las bancadas políticas? Así es, los 5 legisladores de Pachacuti que han sido señalados por el presidente de la República se pronunciaron ya. De esto estaremos hablando más adelante, pero también sobre los detalles del informe sobre la objeción parcial a la ley del aborto que ya fue aprobada en la Comisión de Justicia. Le contamos todos los detalles. Muy interesante, Byron. Muy buenos días. ¿A quién tendremos de invitados en esta mañana? ¿Cómo estás? Carolina, Lautaro, televidentes. Gracias. Sí, efectivamente estará más adelante el asambleísta Esteban Torres de la provincia del Tungurahua, vocero del Partido Social Cristiano, nos contará cuáles fueron los argumentos para apoyar ahora sí el proyecto de ley de inversiones más allá de que fue archivado. También a las 7:45 el gerente general de Ban Ecuador, Mario Salem. Con él hablaremos sobre los créditos. Son casi 57 millones de dólares que han sido entregados a miles de pequeños emprendedores. Muy importante, tendremos una agenda bastante nutrida en esta emisión informativa. Enseguida damos paso a los titulares, amigos televidentes. Presidente Guillermo Lasso y varias autoridades recorren zonas afectadas por el sismo de Esmeraldas. El gobierno asiste a los damnificados y se prepara un plan de viviendas de interés social. Los 5 legisladores de Pachacuti se defienden de las acusaciones y aseguran que ellos nunca pidieron favores a cambio de votos. La principal novedad en la tricolor es el retorno de Gonzalo Plata. En lo internacional, miles de niños sin hogar ni comida se debaten una crisis humanitaria sin precedentes en Ucrania. Así lo advierte un informe de Naciones Unidas y la ACNUR. Y tal como lo manifestamos al inicio de la presente emisión informativa, amigos televidentes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se trasladó a la provincia de Esmeraldas para constatar personalmente la magnitud de las afectaciones tras los sismos registrados en esta provincia. Pero sí, mamá. Es que ahí están. Ahí estamos. Sí, estamos con Andreita, le damos paso enseguida a nuestra compañera Andrea Orbe, quien se encuentra en el cantón. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes, amigos en estudios? Así es, nosotros nos encontramos en el barrio 12 de octubre, que es llamado el epicentro o zona cero de Esmeraldas, de lo que ocurrió el sismo el día sábado a las 11 de la noche. Aunque las familias esta mañana han amanecido un poco más en calma, realmente las afectaciones aún no se solucionan en todas las viviendas que han sido afectadas. Yo quiero que vean un poco y si Shaggy nos podría acompañar también a que vean un poco sobre la destrucción que ha tenido este barrio. Ustedes pueden ver ahí, hay casas que tienen paredes totalmente caídas, totalmente destruidas, y precisamente este barrio fue el que el día de ayer el presidente Guillermo Lasso visitó. Fue uno de los barrios a los que llegó ayer el presidente, en donde se prometió pues también algunos bonos de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además de la reconstrucción de las viviendas. Y claro, estuvimos conversando un poco en una rueda de prensa en el COE cantonal con el presidente, y
y ahí se enfatizó mucho sobre la ayuda que el gobierno espera dar a todas estas familias. Desde el día de ayer se había actualizado ya algunas cifras de cuántas familias estuvieron afectadas por el sismo del día sábado, alrededor de 800 familias afectadas, pues pone ya el último informe de la Dirección de Gestión de Riesgos, y también algunas casas afectadas, 42 destruidas y más de 100 que han tenido pues afectaciones. Conversamos hace un poquito con las personas de este barrio y nos decían que a pesar de que esta noche fue un poco más en calma, aún tienen miedo de que las paredes puedan destruirse, pues quedaron muy sentidas. Pero nosotros les hemos preparado un informe de todo lo que fue la jornada del día de ayer para que lo veamos a continuación. Este lunes en Esmeraldas, la ciudadanía que habita la zona cero del sismo del pasado 26 de marzo amaneció así, tratando de sacar los escombros, pero sobre todo sus bienes de las casas destruidas. Mal, sumamente, porque no tengo dónde ir, no tengo dónde llevar las cosas, no tengo dónde poner nada. La actualización de datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos incrementó la cifra de personas afectadas a más de 800 y de casas destruidas en 42. Que se acerquen para que vean la realidad que estamos viviendo los moradores de este sector. Que vengan, lo estamos esperando. Las casas están destruidas, a veces el frente de la casa facialmente se lo ve bien, pero en la parte trasera, la mitad de la casa ya no está habitable. Ese mismo clamor se escuchaba en cada familia que lo perdió todo. Para la tarde, el presidente Guillermo Lasso arribó al cantón y visitó uno de los barrios, el 12 de octubre específicamente. La ciudadanía lo recibió entre aplausos, pero también entre desesperanza. Ya en la reunión del COE cantonal, el presidente prometió inversión. La garantía para Esmeraldas es que este es un gobierno serio, que va a cumplir. El presupuesto inicial, no final ni definitivo, es cerca de $2,5 millones. Y ustedes comprenderán que ese dinero sí lo tiene el gobierno. Vamos solamente para exagerar, que sea el doble de la afectación. Será aproximadamente un costo de $5 millones que lo pondremos a disposición de los ministerios tanto de inclusión social como de vivienda para proveer las ayudas que aquí nos hemos comprometido. Y advirtió: esto es provisional, pero el 11 de abril yo quiero dar seguimiento y quiero dimensionar el valor provisional. Hasta que esto se concrete, diferentes instancias, tanto municipales como gubernamentales, instalan albergues y puntos de acopio para ayudar a los damnificados. Con cámaras de José Luis Gualotuña y Byron Espinosa, informó Andrea Orbe, Noticias 7. Nos han permitido en este momento ingresar a una de las casas afectadas y es lo que nosotros conversábamos el día de ayer. Hay muchas personas que me decían, por ejemplo, que las fachadas se encuentran muy bien, pero dentro esta es la situación de las casas destruidas y quiero que me acompañen. Aquí, por ejemplo, se destruyó gran parte de esta pared, pero también una de las entradas principales para la parte superior de esta casa. Estábamos conversando con los señores que evidentemente tienen miedo de que incluso un movimiento muy pequeño sísmico pueda afectar totalmente. Acá, por ejemplo, ustedes van a poder ver cómo se destruyó completamente las gradas que daban a la parte superior de esta casa. Vamos a poder conversar con ellos un poquito. Muy buenos días, mi señora. Coméntenme entonces, ustedes, como yo decía, ya durmieron un poco más en calma, pero realmente hay preocupación por esta afectación. Claro, sí, lo que nosotros pedimos es que de verdad nos ayuden. Ayer vino el presidente, vinieron muchas personas, pero como siempre a veces quedan en promesas y nos ayudan. Lo que sí pedimos en realidad de veramente que sí nos ayuden en la situación que está. Ustedes están ahora con zozobra, con miedo incluso de que pueda pasar otra vez. Por lo menos anoche pudimos un poco dormir, porque las otras noches que han pasado no. ¿Ahora durmieron ya dentro de la casa? Sí, hoy anoche. Mucha gente ha dormido incluso en las calles. Sí, más adentro han hecho carpa, la gente duerme afuera. Muy bien.
Muchísimas gracias. Así es como se encuentra la situación, compañeros en estudio. Ustedes me dicen que tienen tal vez una pregunta desde estudios. Así es, Andrea, es inevitable recordar cuando en el terremoto de 2016 las personas en Manabí se ayudaban mutuamente o no dejaron de trabajar para salir adelante. ¿Cuál es la sensación que te da en esta ocasión? Sí, compañeros, es curioso lo que nosotros hemos podido ver y observar estos días que hemos estado recorriendo el cantón de Esmeraldas, y es que nos comentaban muchísimos moradores, más que nada con enojo lo que ha pasado el día sábado. ¿Y por qué enojo? Ustedes entenderán, después de tanto esfuerzo construir sus casas, construir todo lo que han tenido ahí y mirar que se derrumbe en un solo segundo, realmente pues les ha puesto muy tensionados. Pero evidentemente nosotros también hemos visto cómo entre las familias en el barrio, los vecinos, se han ayudado unos a otros. El día de ayer nosotros estuvimos en el barrio Patricio Páez, en donde por ejemplo veíamos que una sola persona ya estaba ayudando a todos sus vecinos a colocar pues las paredes o incluso el zinc para los lugares en donde ya no había una estructura de cemento. Entonces creo que eso también hemos podido ver aquí, la solidaridad entre unos y otros. Sin embargo, también quiero comentarles que desde los barrios se organizaron para que entre familias pudieran ir, por ejemplo, a los albergues o, como lo hemos comentado, a la explanada del Coliseo Nubia Villasís. Nosotros queremos recordarles que siendo las 7:11 de la mañana nos encontramos en el barrio 12 de octubre, en donde fue uno de los barrios más afectados por el sismo de magnitud 6.0 que se dio el día sábado a las 23 horas. Como lo habíamos visto también en el reportaje que nosotros realizamos, lo que ahorita se está disponiendo es alrededor de 3 albergues, 3 instalaciones en donde se puede ya pues ir las familias de allá. En primera instancia y la noche de ayer estuvimos conversando con la alcaldesa de este cantón, quien nos comentaba que en uno de los albergues se están atendiendo a personas con discapacidad en primera instancia. Ayer llegaron aproximadamente 7 familias a este lugar. Sin embargo, hay muchísimas otras que necesitan que se les dé un lugar de acogimiento, puesto que hay muchas que hasta el día de ayer, por ejemplo, estaban durmiendo en la calle por el temor de que hubiese una nueva réplica, y como ustedes han podido ver, las estructuras están muy sentidas y evidentemente podría afectarles. Conversamos también el día de ayer y creo que, como les comentaba hace un poco, conversamos con una familia que tenía unas 3 hijitas. Una de ellas nos comentaba sobre esa impotencia que a ella le daba de haber visto el trabajo de sus papás destruidos. La mamá estaba un poco afectada, estaba llorando, y claro, la nena se me acerca a mí y me dice que la impotencia que ellos tenían, ella me decía, yo soy un poco más fuerte que mi mamá, por eso le vengo a contar y de tales. Entonces, realmente hemos visto historias y hemos conocido historias que nos han llegado muchísimo, que nos han afectado, porque realmente lo que ocurrió, como yo decía, y quisiera reiterar, porque hay muchas personas que piensan que lo que ocurrió aquí el día sábado a las 11 de la noche aquí en Esmeraldas fue leve, y no es así. Aquí hubo muchísimas personas, a Dios gracias, no se tuvo que lamentar más fallecidos más que uno. Sin embargo, hubo muchas personas que lo perdieron todo, y entonces es ahí donde yo creo que la solidaridad debería pues hacerse muchísimo más grande a escala nacional, compañeros. Gracias, Andrea, muy interesante todo lo que nos cuentas allá en el lugar de los hechos, en Esmeraldas. A propósito de este tema, ¿qué tal si vemos la cifra de cuáles son los daños, las afectaciones? Y cámara me puede acompañar. Vamos a ver aquí en la pantalla el último reporte que tenemos. A ver si me ayuda el productor para que usted pueda conocer el estado de cuáles son las casas destruidas. Justamente allí estamos viendo que hay una persona herida. Recordemos, ya lo dijo Andrea, que hubo un fallecido, que es una persona que le dio un ataque cardíaco por el susto luego del terremoto. En cuanto a las viviendas, tenemos, destruidas 42 viviendas destruidas completamente. Hay 808 familias afectadas, 42 que pertenecen a estas casas destruidas. Personas damnificadas 332 y, como hemos dicho, 804 que
son afectadas por este sismo, que por cierto les comento a los amigos televidentes que no han parado las réplicas en Esmeraldas. Es más, en este último día, ayer el lunes, hubo 2 réplicas de 3.5 y 3.3 grados de magnitud en la escala de Richter, lo que hace que la gente siga con este temor de que sigue temblando. Evidentemente ya no ha sido tan fuerte, no se están destruyendo más las casas, pero el miedo hay, y por eso, como vimos en los reportajes de Andrea, las personas sacan sus enseres para poder evitar que se caigan las casas y se están cuidando entre sí, porque otro problema que nos han comentado es la inseguridad, dado que dicen que si abandonan sus casas y se van a los albergues, vienen los amigos de lo ajeno y se llevan absolutamente todo. Lo terrible de todo esto es que, si ustedes recuerdan, en el 2016, cuando el terremoto, los 2.000 millones de dólares que recaudó el gobierno de aquel entonces, cuando puso el IVA temporal al 15%, pues casi 4 años después, o más, 16, 17, 19, 20, 21, casi 6 años después, como ustedes ven, hay todavía falencias en Esmeraldas y Manabí, precisamente porque ese dinero que se recaudó para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas no llegó en su totalidad. Si ustedes visitan Pedernales, se van a dar cuenta que aún hay gente viviendo en carpas. Lo pueden evidenciar porque lamentablemente, no sabemos cuál es la explicación, pero en los 4 años del gobierno anterior no hubo ninguna respuesta. El aeropuerto de Manta, si ustedes van a Manta, todavía está en carpas. Es decir, no se ha logrado recuperar el 100% de las 2 provincias, pese a los 2.000 millones de dólares que se recaudaron para la emergencia de reconstrucción de Esmeraldas y Manabí. Es algo que los propios moradores muchas veces se preguntan. Efectivamente, Byron, es realmente lamentable esa situación, pero ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos hasta la provincia de La Suay, en donde el temporal invernal también genera estragos. En el sector de Sayausí, al este de Cuenca, un aluvión produjo deslizamientos de lodo, piedras y rocas. Hasta ahora se reportan 4 personas fallecidas en este incidente. En la provincia de La Suay, el intenso invierno, caracterizado por fuertes precipitaciones fluviales, provocó varios deslizamientos de lodo, piedras y rocas. Hemos logrado evacuar a más de 400 personas ayer. El día de hoy probablemente unas 100 adicionales. Pudimos ayer estar hasta el punto 2, que es este de acá. El día de ayer ya limpiamos el 1, hoy se limpió el 4, el 3 está en proceso, este también está, como digo, en proceso, y eso es importante, abrir a trocha, ojalá hasta mañana, máximo pasado mañana. La tarde del domingo anterior, en el kilómetro 12 de la carretera Cuenca-Molleturo, sector Marianza, un aluvión de proporciones se desató, causando dolor y muerte. Bueno, hasta el momento lo más grave son las 4 personas fallecidas. Eso es realmente de lamentar y solidarizarnos con los familiares. Tenemos 11 heridos, 4 desaparecidos. Estamos con 21 viviendas con daños, de lodos. Tenemos alrededor de unas 11 viviendas con daños estructurales. Una escuela que prácticamente desapareció. Las casas de mi tío, de mis primos, están totalmente tapadas. Es un desastre terrible. Piedras enormes que nunca imaginamos que va a darse esto. Es lo que sucede en Sayausí, muy cerca a Cuenca, donde sí, 4 personas fallecieron, hay 5 heridas, hay otras 5 que tienen hipotermia que han sido atendidas, y también ya se activó el COE cantonal para poder ayudar a las personas damnificadas. El vicepresidente Alfredo Borrero está allá en Cuenca junto al ministro de Transporte y Obras Públicas. Les podemos comentar también que se van a activar una serie de espacios para recibir donaciones, unos centros de acopio, al igual que los albergues para ayudar a las personas. Como lo dijimos al inicio, quedaron atrapadas 300 ciudadanos, más de 80 familias. Sin embargo, se están retirando los escombros. Lo que se hizo, sobre todo el lunes, era con maquinaria poder habilitar la vía, 1 kilómetro del 45 de la vía, para que puedan salir los vehículos que estaban en este sitio donde no podían salir. Es decir, la gente no puede movilizarse, sino únicamente los que viven ahí para que puedan salir. Eso es lo que les comentamos de Molleturo, que es una situación que preocupa mucho. Y le escuchábamos también al ministro Marcelo Cabrera decir que lamentablemente la reparación de esta vía y sobre todo la zona de Molleturo, que es más de arriba,
va a estar por lo menos de unos 45 días en vista a los daños estructurales y geológicos que tiene. Hay una falla geológica sobre todo en la zona de Molleturo, que es de arriba en la cordillera, ya para bajar el Cajas. Quien no conoce esa zona, cuando uno viene desde el Guayas, sube a la cordillera que es Molleturo, donde está el daño mayor, en el kilómetro 45, luego baja, está el Cajas, y de ahí ya muy cerca está Cuenca. Pues bien, ese tramo de ahí, ha dicho el ministro ayer, que está muy difícil, muy complicado de poderlo rehabilitar, y ha dicho que en menos de 45 días no se podrá tener una vía expedita porque el invierno lamentablemente está afectando este arreglo de la vía. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, compañeros. Ojalá el tiempo pueda ayudar, Carolina. Así es, y justamente para que tengamos una idea de lo que fue, de la magnitud de lo que está ocurriendo en Cuenca, ayer revelaban que para rescatar a una de las personas heridas tomó por lo menos 4 horas realizar este operativo. Realmente es impresionante lo que ha ocurrido y pues evidentemente estos 5 kilómetros que están afectados de la vía Cuenca-Molleturo se demorará, como ya lo ha dicho Byron, muchísimo tiempo en poder quitar todo este material que está acumulado. Nosotros estamos pendientes de lo que ocurre en los estragos que deja el temporal invernal en nuestro país, pero ahora también hay otros temas que hay que tratar, y es que en el tema político también hay mucha actividad. En la Asamblea Nacional, como mencionábamos, los asambleístas de Pachacuti, que fueron señalados por el presidente de la República, ya se pronunciaron respecto a estas acusaciones. Los legisladores dieron una rueda de prensa ayer en la legislatura y ellos mencionaban efectivamente que están dispuestos a que se haga esta apertura para que ellos puedan ser investigados. El caso ya está en Fiscalía, en donde se abre una investigación previa, pero nosotros hemos hecho un recorrido de lo que ha sido estos 10 años de gestión de la Asamblea Nacional, y evidentemente estos 5 asambleístas simplemente alargan la lista de por lo menos 11 legisladores que en 10 meses de gestión han sido señalados y han sido investigados de una u otra manera. ¿Quiénes son ellos? Hoy nosotros les contamos aquí, por ejemplo, Casa Adentro, como les mencionábamos, hay 11 asambleístas investigados o señalados por diferentes irregularidades. En el listado destaca la integrante de la bancada de Pachacuti, Rosa Cerda, una de las involucradas actualmente. También estuvo en la mira, no sé si ustedes recuerdan, su famosa arenga: si van a robar, roben bien. Roben bien. Exactamente, fue ella, y por esto fue suspendida por 8 días sin salario. Además, en este momento, la Comisión de Ética del Legislativo está tramitando un proceso de indagación a la asambleísta María Fernanda Astudillo, de la bancada de UNES, por presuntamente gestionar un pago para un proveedor del Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, el legislador Byron Maldonado acusó al asambleísta de UNES, Ferdinand Álvarez, de un supuesto conflicto de intereses al impulsar el archivo de la ley Lobby, pues Ferdinand Álvarez tendría una empresa dedicada al cabildeo. Hace poco también fue hecho público un señalamiento del independiente Fernando Villavicencio al legislador Fausto Jarrín por presuntamente haber recibido $650,000 en efectivo en un fallo hecho por Pamela Martínez. Ella fue expresidenta de la Corte Constitucional y también recuerden que fue procesada por el caso Arroz Verde. Estos, sin embargo, no son los únicos legisladores señalados, hay también más. Lautaro. Así es, Caro, les contamos también que Mario Ruiz, asambleísta de Pachacútec, es otro de los que está involucrado por supuestamente tener actividades irregulares como legislador, en actividades que, como lo hemos dicho, le han generado una serie de acusaciones, por ejemplo, por la minería ilegal, que es donde está Mario Ruiz involucrado. Principalmente también les comentamos que la acusación fue hecha por la oficialista Ana Belén Cordero, quien incluso realizó una denuncia en la Fiscalía. Además, en octubre del año pasado, la asambleísta Bella Jiménez fue destituida, la ex vicepresidenta de la Asamblea, por supuestamente cobrar diezmos a sus colaboradores, mientras que el legislador, en ese entonces de la bancada de Izquierda Democrática, Egner Recalde, también fue indagado por la misma razón, pero él no fue destituido, aunque sí se separó de su bloque legislativo. Así que, claro, como lo hemos podido observar, hay una gran cantidad de asambleístas que han estado señalados. Como para comentarle a la gente también, estos últimos 5 que fueron señalados por el presidente Guillermo Lasso de presuntamente pedir sobornos a cambio de votos, la CONAIE ha manifestado que estos 5 asambleístas deben dar un paso al costado temporalmente mientras se realizan las investigaciones y que sus alternos asuman las sesiones en el Pleno. Lautaro y compañeros y televidentes, lo que la gente, el ciudadano común, aquel que votó por estos representantes, espera es que legislen en función de las necesidades del país. Una de esas, por ejemplo, tener leyes que permitan más empleo.
otra ley, la de uso progresivo de la fuerza, que lamentablemente este sábado debe haber sido votada. Tiene un año la ley, desde que se presentó originalmente en el gobierno anterior, y lamentablemente por discrepancias de la convocatoria de la sesión, que era virtual y no presencial, resolvieron no darle el quórum. Le vamos a preguntar eso a propósito al asambleísta Esteban Torres, que fue uno de los miembros de su bloque que no hizo quórum. ¿Por qué no hicieron quórum para poder aprobar, por lo menos, o conocer el primer debate de la ley de uso progresivo de la fuerza, que tanto requiere la policía para poder actuar en contra de la delincuencia? Y seguramente Esteban Torres tendrá mucho que decir, porque recordemos que él, en la sesión 766 que fue suspendida, fue quien apeló a la presidencia de la presidenta Yori, así que veremos qué nos responde hoy, porque efectivamente tuvo algún interés para no presentar a toda su bancada. ¿Qué es lo que están esperando? Se nos responderán más adelante. Correcto, nosotros estaremos entonces pendientes de esta entrevista que viene en breve, amigos televidentes, no se la vayan a perder. Mientras tanto, hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Noticias 7. Ya estamos de vuelta, amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañe aquí en Noticias 7 y por supuesto estamos sumamente expectantes con lo que será el partido de fútbol de la selección ecuatoriana con el grande de Argentina, y sobre todo todas las expectativas y lo que se da alrededor de este encuentro deportivo. Así que ya está con nosotros nuestro compañero Fabián Alarcón para que nos comente los detalles. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. Así es, Berito, buenos días, Carito, y a Byron, por supuesto, y a los amigos televidentes. Así es, pendientes de lo que pasa hoy en el partido de Ecuador con Argentina. Ya están los dos equipos listos para el partido de esta noche en el Estadio Monumental a partir de las 18:30. Hay que tomar en cuenta que Ecuador va a estar completo. Bueno, la única ausencia va a ser la de Félix Torres, y podemos ya ir adelantando incluso un poco más adelante la alineación. Aquí estamos viendo un poco lo que fue el último entrenamiento de la selección. Lo hizo en el estadio George Capo, el de Emelec, el día previo al partido, en horas de la mañana. Vemos el arribo del técnico, de los jugadores, ese cariño que demuestra la gente, ¿no? Expectante en Guayaquil. Se prevé un estadio completamente lleno. Se prevé una recaudación incluso histórica para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hablamos más de 2.5 millones de dólares. Y por ahí había todavía entraditas, una que otra. El palco de aquellas glorias de Barcelona era el último que se estaba vendiendo en $200 por cada uno. Tenían privilegios, ¿no? Aquí no le gustaría estar ahí. No sé si a usted le ofrecerían ir allá. Tiene wifi, tiene conexión incluso para conector de toma corriente, tienen servicio con mesero, bebidas limitadas, snacks. Un lugar privilegiado, ¿no? Para los que quieran ir a esa localidad. Así que así se entrenó la selección en el estadio de Emelec, y también se produjo el arribo de la selección de Argentina. Obviamente todo el mundo pendiente, ¿no? De Lionel Messi. Lo que generó, imagínense, fue la euforia total, la cantidad de gente por ver al astro argentino con la camiseta de Argentina. También ya vamos a ver más adelante esas imágenes. Para hablar un poquito de la alineación rápidamente de Ecuador, iría en el arco con Hernán Galíndez. Se ratifica. En el lado derecho va a ir Byron Castillo. En el centro de la saga, en lugar del suspendido Félix Torres, ahí tenemos la gráfica, va a ir Robert Arboleda con Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. El único cambio, como decimos, es el de Arboleda. En el medio campo regresa también Moisés Corozo, bueno, ahí estamos un poquito mal en la gráfica. Moisés Corozo con Carlos Grueso. Por el lado derecho también el regreso de Gonzalo Plata, quien estuvo suspendido ante Paraguay. Por el costado izquierdo, por el centro va a ir Ángel Mena, y por el costado izquierdo va a estar Egner Valencia, o la otra alternativa es Jeremy Sarmiento. Arriba Michael Estrada, y si es que va Jeremy Sarmiento, podría ir adelante Egner Valencia. Alternativas que el técnico va a ir viendo, probando. Probó, digamos, ya ayer, y se va a concretar esta noche ya al conocer la alineación completa. Como decíamos, también tenemos el arribo de la selección de Argentina, que fue a la noche de ayer. Hubo un retraso en el vuelo, ¿no? Ellos tenían previsto llegar más o menos al mediodía, pero bueno, al final llegó en la noche. Un montón de gente afuera del hotel Hilton Colón, donde llegó la selección argentina para hacer justamente base. Ahí podemos ver la cantidad de gente, todos gritando Messi, coreando su nombre,
¿A usted le gustaría tener un autógrafo de él? Me imagino, mi querida Verita. Por supuesto, claro que sí, me parece genial para venderlo bien. No, me parece un personaje realmente. Claro, Messi, por eso fue la mayoría de la gente. Una figura en el deporte mundial, eso no se puede negar. Claro. Así es, justamente Messi a sus 34 años, esta podría ser ya su última eliminatoria, así que es creo que parte de la novedad de por qué la gente también está aprovechando para poder ver al astro argentino en este partido, ¿no? Así es, y bueno, obviamente lo que genera el astro argentino, sin duda. Mucha gente lo quiere a él, más allá de lo que le pasó el último momento con el PSG, que quedó fuera. Hay excepciones, pero el hombre es amante del fútbol, así que él quiere la 10, pero de Quito Díaz. ¿Sabes quién quiere el autógrafo yo? Así de Penélope Cruz, de Nicole Kidman. Ese sí es un autógrafo, pero es lo de Messi. O sea, juega bonito, todo lo que tú quieras, pero... Bueno. Vamos rápidamente con los clasificados al Mundial. Vamos a hacer un pequeño recuento hasta ahora de quiénes están en el máximo torneo. Obviamente el anfitrión Qatar, como país organizador, es el primer clasificado. Vamos a revisar también los que han llegado a través de las eliminatorias en Centro y Norteamérica. Está Canadá, de momento también clasificada. Hay que ver qué pasa con Estados Unidos, hay que ver qué pasa con México. Normalmente suelen estar también en la cita mundialista, puede ser Honduras, también Costa Rica. Por Europa está Francia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Croacia, Serbia, España, Inglaterra, Suiza y Países Bajos, grandes potencias. El gran ausente, Italia, ¿no? Lo que se quedó afuera. Sí. La sorpresa, obviamente, en esta eliminatoria por segundo mundial consecutivo que no va a estar. Por Asia están Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita y, bueno, un nombre más que se me escapa por ahí. Y bueno, y Sudamérica, que ya tenemos los 4 confirmados: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Es Uruguay el cuarto clasificado. Paraguay quedó fuera de la eliminatoria. Hay que ver qué pasa con el último cupo a repesca, que lo van a pelear también hoy Perú, Chile y Colombia. El más opcionado, Perú, porque está arriba en la tabla de posiciones, porque tiene que jugar justamente local ante Paraguay. Así que ese sería a priori el primer opcionado para llegar a lo que es la repesca para buscar el último cupo de Ecuador al Mundial. Y también hay una novedad, ¿no? Que en Perú, pues Guerrero, uno de sus figuras, también podría ser su último Mundial. Suárez también de Uruguay y lamentablemente Falcao, que a mí me gusta mucho, pero qué pena que si Colombia no clasifica y él no ha logrado tampoco trascender mucho en el tema de los mundiales. Sí. Estas son algunas de las novedades y también el hecho de que se definirá el quinto de la repesca, el que juegue con un equipo asiático. Con un equipo asiático, así es. Y bueno, no va a ser solamente de ellos, acá también hay casos. Ener Valencia ya podría ser también, tiene 34 años, no sabemos si llegará al último mundial, al próximo proceso de eliminatoria. Es el caso de él. Me parece que Hernán Galíndez también estaría ahí. Bueno, que los arqueros es diferente, ¿no? Ellos a veces 38, 40 años viven sus mejores momentos, a diferencia de los jugadores del resto del campo. Así que hay que ver más adelante qué jugadores siguen y qué jugadores salen también de la selección. También para mencionarles que esta noche se prevé un festejo, ¿no? Ahí la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha organizado un evento espectacular justamente para celebrar lo que es la clasificación. Ya quedó definitivamente olvidado el resultado con Paraguay y va a haber dentro del operativo de seguridad 700 policías que van a estar resguardando digamos, el interior y el exterior del estadio. Va a haber un estricto un estricto control, ¿no? Para la gente. Van a exigir el carnet de vacunación con el esquema completo, o si no, pruebas PCR para todos los asistentes ante la preocupación del señor Galarza. Así que... La verdad, más allá de la preocupación o del comentario, sí creo que la gente está relajado. Y el uso de la mascarilla ya casi es como discrecional. Sí. Lo vemos en sitios públicos, sociales, incluso están reuniones familiares. Y creo que sí hay que precautelar todavía esas medidas. Digo, sí, el fútbol es para gritarlo, para abrazarse, para lo que tú quieras, pero con mascarilla. Con mascarilla. Pero hay que tomar en cuenta que la ventaja de este partido, digamos, si se quiere decir, es que está al aire libre. Es decir, hay libre circulación. Pero hay 40.000 cristianos, ¿no? Pegaditos, hombro a hombro. Pechito con pechito. Sí, pero hay bueno, claro, obviamente dentro de las recomendaciones que hace la Federación y las autoridades dentro del operativo de seguridad que mencionaron, es que deben estar siempre con la mascarilla presente, ¿no? O sea, es uno de los requisitos. Pregúntame cuántas veces le va a controlar, pero pregúntame cuántas veces le van a controlar. Es imposible controlar el uso de la mascarilla en un estadio. Es individual, uno, por supuesto, porque nosotros no queremos que exista un repunte de los casos de coronavirus y sobre todo que existan complicaciones posteriores, porque muchas personas pueden no tener síntomas
síntomas, pero si van a visitar a algún familiar que tiene una preexistencia, entonces pone incluso en riesgo la vida de esa persona. Entonces yo creo que hay que ser conscientes, autoconscientes. Claro, y aparte de eso tenemos la última referencia, ¿no? Había ese temor de los últimos feriados, del feriado de carnaval que hubo, ¿no? Donde ya se pensaba que podía haber un rebrote de casos, donde podría haber mucha gente contagiada. Al final las cifras no han sido alarmantes, se han mantenido, no ha habido esa repunte que se esperaba, sobre todo con la variante Omicron, que es la que sabemos es la que más contagios había generado, ¿no? La más viral, pero sin embargo no ha habido, entonces de pronto eso puede dar una pauta como para pensar que en este partido no se pueda producir lo mismo. Igual hay mucha gente que está vacunada, como decimos, el hecho de que exijan eso, el carnet de vacunación, y que también la gente que no lo ha hecho, que presente una prueba PCR, da cierta tranquilidad hasta cierto punto, que bueno, nadie está exento a que se contagie, ¿no? Hay que tomar en cuenta otro detallito más antes de que se me escape, que la idea es que esto se lo trate de una forma como viral, como una gripe común al final, que a eso termine, o en eso derive termine ese virus, ¿no? Bueno, se esperará para ver qué es lo que sucede, sobre todo con el desarrollo de las vacunas. Según nos manifestaban los expertos, hay que estar pendientes de cuál es el desarrollo científico frente a una vacuna que sea mucho más potente para atacar el núcleo del virus. Entonces estaremos pendientes de qué es lo que sucede. Ahora, frente al marcador en este cotejo. ¿Usted se anima a dar un marcador? En realidad no me animo, pero quisiera saber un poquito cuál es tu perspectiva, Fabián, ya que tú sabes cómo va a ser la estrategia, conoces a las selecciones a profundidad y nos podrías dar más bien tú una idea. A ver, como yo lo veo, primero los jugadores obviamente todavía se quedaron con eso. Claro, se dejó de lado el marcador, pero en ellos está la sensación de querer mejorar después de lo que pasó en Paraguay. Van a estar ante un estadio completamente lleno, un lleno impresionante. Ya digo, va a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a recaudar más de 2.5 millones de dólares. Nunca había la selección generado tanto dinero. Entonces yo creo que va a haber un ambiente especial. Además, hay que tomar en cuenta que va a haber un show previo, va a haber artistas, las puertas del estadio se van a abrir a partir de las 2:30 de la tarde, a las 4:30 va a arrancar el show artístico musical con cantantes locales, hasta una hora antes del partido, hasta las 5:30 más o menos, desde las 4 va a arrancar el show. Y luego de esto se prevé que después del partido, independientemente del resultado, los jugadores van a salir nuevamente a la cancha con el cuerpo técnico, va a haber juegos pirotécnicos, artificiales, y la gente va a vivir una fiesta como agradecimiento, y yo creo que sí va a haber para los jugadores una gran entrega. No me atrevo a dar un resultado, pero esperemos que gane Ecuador. Yo creo que va a ser un muy buen partido, y como dijo también Alfaro, este partido también le servirá a la selección como para irse probando directamente ya al Mundial. Correcto. Ante un nivel de categoría como Argentina y completo. Muchas gracias, Fabián. 7:39, vamos rápidamente a la pausa porque ya está con nosotros el asambleísta Esteban Torres, conectado desde su provincia para conversar precisamente sobre estos temas parlamentarios que lo habíamos anunciado. Volvemos inmediatamente. ...7:42, como lo anunciamos, con nosotros a esta hora de la mañana nos recibe el asambleísta Esteban Torres por la provincia del Tungurahua, del Partido Social Cristiano. Asambleísta, muy buenos días. Buenos días, qué gusto, las órdenes. Asambleísta, primero me gustaría conocer el criterio, porque no se ha escuchado así muy formalmente, de la bancada a la cual usted representa, en función de por qué sí apoyaron la ley de inversiones, aunque con observaciones y los cambios que ustedes consideraban incluirlos y que a la final nunca se votaron. ¿Le sorprendió a usted que se archivara el proyecto? La ley para nosotros era buena, tenía que ser mejorada, fue mejorada con nuestras observaciones, se acogieron esas observaciones y evidentemente nosotros la respaldamos y votamos a favor sin que medie ninguna conversación, llamada telefónica o peor aún negociación política. ¿Y por qué? Es la gran pregunta, si la bancada social cristiana no tiene buenas relaciones con el gobierno. Por una razón muy sencilla, porque nosotros vamos a honrar todos los compromisos que adquirimos en campaña. Y si la ley de inversiones, que era parte de esos compromisos, la propone el gobierno, Pachacuti, UNES o quien sea, y es en beneficio de los ecuatorianos, lo vamos a apoyar y lo demostramos en la Asamblea Nacional. Así que, por esa simple razón, como le digo, nosotros votamos a favor. La ley hubiera sido bueno que se apruebe porque hubiera generado
empleo y oportunidades. Lamentablemente, creo que una mala negociación política del gobierno evitó especialmente los apoyos de dos bancadas, de la Izquierda Democrática y de Pachacutic, y los resultados son los que todos vimos. Asambleísta, muy buenos días. Verónica Jarrín le saluda. Sin embargo, ¿usted considera que sí se pudo socializar correctamente los aspectos importantes de la ley de inversiones, en el sentido de que usted ha considerado que era una ley buena? Sin duda alguna. Yo creo que se pudo haber salvado la ley o buenas partes de la ley, quizás sacando aspectos que molestaban, por ejemplo, a la Izquierda Democrática y a Pachacutic, el tema de la delegación en alianzas público-privadas, por ejemplo, en el tema de agua. Entiendo que el tema hospitalario en ese mismo sentido molestaba a la Izquierda Democrática, pero tampoco desde el gobierno hubo un deseo de negociar o de votar la ley en partes. Era todo o nada, y ahí están los resultados. Más de 70 o 80 votos votaron en contra, y como le digo, lamento que el Ecuador se haya quedado sin la posibilidad de quizás contribuir a más oportunidades, sin que esto implique que el gobierno no pueda hacer nada. Y yo lo he puesto claramente en un tuit. El 80% del plan de campaña fue diseñado entre el Partido Social Cristiano y entre Creo para que se lo aplique sin pasar por la Asamblea, porque nadie era aquí tan ingenuo como para pensar que iba a existir una mayoría, y peor, una mayoría ideológica durante el tiempo. Así que las cosas se pueden hacer, todavía se pueden hacer, incluso con esta Asamblea que, como le digo, está dejando mucho que desear, pero también con un Ejecutivo que está dejando mucho que desear. A propósito de sus palabras, asambleísta, ¿podría entonces haber una pequeña posibilidad de que el Partido Social Cristiano pueda conversar con el gobierno para tener puntos en común, más de los puntos que los separan? Como le he dicho, nosotros todo lo que se proponga y que vaya de acuerdo a campaña, lo apoyaremos sin pedir absolutamente nada, y únicamente porque también somos responsables con nuestros votantes. Todo aquello que vaya en contra, como fue con los impuestos, en cambio recibirá nuestro rechazo contundente. Y en ese sentido, los diálogos siempre se dan a nivel legislativo, pero yo creo que es bastante complicado en estos momentos ya pensar en un diálogo a otro nivel, y más aún con lo que se pensó quizás a principios de gobierno, que era una corresponsabilidad en la administración pública. Eso sin duda creo que está descartado, porque ha pasado mucha agua bajo el puente, y llegar, como le digo, a un entendimiento ya de gobierno, como se pensó en un principio antes de la traición, creo que lo veo bastante difícil en estos momentos. A propósito de la situación complicada que se vive dentro del Parlamento, vemos que existen varios asambleístas que están siendo investigados por delito de concusión. ¿Cuál es la posición del Partido Social Cristiano frente a esta situación que se está viviendo en la Asamblea? ¿Cuál es esa percepción que existe a lo que está sucediendo? Bueno, que se investigue absolutamente todo, que se presenten las pruebas de lado y lado, y que se tome la decisión que se tenga que tomar a nivel político en la Asamblea. Si tenemos que expulsar a gente o a manzanas podridas o a personas que han creído que la Asamblea significa para aprovechar y llenarse los bolsillos de dólares, tendrán que ser expulsados. Pero al mismo tiempo también demandar que ciertas declaraciones del gobierno no se van a quedar a la ligera. Es decir, tienen que presentar pruebas, y, como le digo, también responder por lo que están ya ahora ellos asumiendo. Ayer le escuché al consejero presidencial decir que sí, en efecto, todo esto había pasado, pero que ellos esperaron el voto de la ley por un acto patriótico. Es decir, ya conocieron el delito y no lo denunciaron, y quizás si la ley se aprobaba, jamás lo denunciaban. Así que aquí hay una responsabilidad de lado y lado. Y nosotros vamos a buscar las respuestas de lado y lado, y las pruebas de lado y lado. Y si por el lado de la Asamblea hay que separar, como le digo, y expulsar a legisladores sinvergüenzas, se lo hará. Pero si por el otro lado también hay que exigir la renuncia o incluso la investigación de funcionarios presidenciales que han estado en este juego, en este muñequeo, intentando comprar votos, porque ya lo hicieron con 4 votos socialcristianos a inicios de este periodo legislativo. Lo hemos vivido nosotros, y a cambio recibieron prebendas por no votar con el Partido Social Cristiano. Así que de lado y lado yo creo que hay que buscar respuestas, porque los ciudadanos están hartos ya de esta manipulación que se está dando en la política en estos momentos. Asambleísta, a propósito de la percepción ciudadana, hay una ley del uso progresivo de la fuerza que está esperando un año. Este sábado fue convocada una sesión telemática, y entiendo que ustedes decidieron no asistir o no dar el quórum. Usted había apelado a la presidencia de la señora Yori. ¿Por qué?
Precisamente por eso, porque convocar una sesión telemática un día sábado a las 2:30, cuando existe una normativa del CAL, aprobada por los mismos que quieren hoy violarla, hace algunas semanas, de que ninguna sesión puede ser virtual, sino que las sesiones plenarias tienen que ser presenciales. Y evidentemente, una sesión donde yo apelé a la presidencia, es decir, estaba en el aire, no vamos a ser tan giles, discúlpeme la expresión, de que permitir que esta sesión se instale y se maneje por control remoto, cuando todos sabemos que por el Zoom usted le apaga el micrófono y simplemente ya no puede hablar. Así que no dimos quórum y no vamos a dar quórum, sea la sesión que sea, mientras incumpla con la ley y se evite que este tipo de procedimientos legislativos, como la apelación a la presidencia, se traten de forma remota. Así que ojalá entienda eso ya la presidenta de la Asamblea. Asambleísta Esteban Torres, muchas gracias, estoy contra el tiempo, muy gentil. Gracias también, saludos cordiales. El asambleísta Esteban Torres, la provincia del Tungurahua por el Partido Social Cristiano. Verónica. Hacemos una pausa, amigos televidentes, pero ya regresamos con más. Enseguida estará con nosotros Mauricio Salem, gerente de Banecuador, para contarnos acerca de los créditos para desarrollo productivo. Ya regresamos después de la pausa. Siete y 52. Con nosotros a esta hora el gerente general del Banecuador, el ingeniero Mauricio Salem. Con él vamos a hablar precisamente sobre estos créditos que el gobierno ha entregado. Verónica. Así es, Byron. Amigos televidentes, les contamos que desde el 3 de enero del 2022, Banecuador ha entregado un aproximado de $57 millones en créditos, beneficiando a 17,000 personas aproximadamente. Veamos la nota. Uno de los proyectos del gobierno son los créditos de oportunidades que van desde los $500 a los $5,000. Tienen la tasa de interés del 1% y 30 años plazos. Estos están destinados especialmente al sector agropecuario y mujeres emprendedoras. Grecia Rodríguez se dedica al engorde de cerdos y pidió un crédito por $1,500 para hacer crecer su negocio. Da la oportunidad que podamos sobresalir más que todo en este ámbito en el que nos encontramos actualmente. Carlos Estrella es ganadero en Gualaceo y accedió al crédito que, según dice, le ayuda a reactivar la producción. Podemos reactivar nuestra economía, a mejorar nuestros potreros, nuestros sistemas de riegos y cultivar la tierra y nuestro ganado. Entre las principales actividades económicas que han solicitado el crédito está el pecuario, agrícola para comercio, pequeña industria, desarrollo humano, servicios, artesanal, piscicultura, entre otros. Por otra parte, María Elena Vélez accedió, busca continuar con la producción de cacao de sus abuelos en Casetas, provincia de Manabí. Nosotros, los pequeños y grandes productores, podamos reactivar la agricultura y la ganadería del sector. Hasta la fecha, Banecuador ha entregado $57 millones a 17,000 beneficiarios, del cual el 57% son mujeres. Manuela Bedón, Noticias 7. Y es lo primero que le vamos a preguntar al gerente general de Banecuador, Mauricio Salem. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Entonces, ¿el acceso efectivamente es tan fácil como dicen estos testimonios? Bueno, sí es fácil, pero más que fácil es totalmente beneficioso para el pequeño productor, para el pequeño agricultor, para el pequeño emprendedor del agro, del área rural que ha sido abandonado y que no tiene acceso al crédito. Y ya estamos viendo que más de 17,000 familias en menos de 3 meses comienzan a reactivar su economía. No es solo dinero lo que se entrega esperanza, se entrega capacidad de poder reactivarse y se entrega obviamente la posibilidad de tener un futuro mejor. Justamente frente a esto de que no solamente se les entrega dinero, ingeniero, muy buenos días, Verónica Jarrín les saluda. La pregunta es, aparte de entregar el crédito, ¿existe algún tipo de seguimiento a la idea, al emprendimiento, una capacitación financiera? Es decir, porque muchas personas pueden recibir una suma de dinero, pero si no tienen una educación financiera adecuada, es muy posible que este proyecto no tenga un sustento en el tiempo. Gracias, Verónica. Buenos días. Efectivamente, lo que indica usted es totalmente cierto. De hecho, Banecuador a diario está en territorio acompañando a los beneficiarios, acompañando a los futuros beneficiarios también. En el programa de educación financiera que Banecuador tiene con organismos multilaterales, con ministerios, firmas y convenios, y hemos capacitado en este año a más de 30,000 personas en territorio. Esto es impresionante. Estamos en todas las regiones del país
Es un trabajo totalmente arduo, pero totalmente beneficioso, como dice usted, porque no sirve de nada entregar solamente dinero sin que haya las herramientas financieras, las herramientas administrativas adecuadas para optimizarlo. El acompañamiento empieza desde el mismo momento en que hacen la solicitud de crédito. Se hace acompañamiento en territorio, se ve la necesidad real para que no se pida de más, para que no se pida de menos, para que no se excedan en los plazos, tampoco para que se queden cortos. Y esto es un tema profesional, adecuado, y eso es lo que ha logrado esta administración, que ha puesto en cada una de esas personas total aptas y capacitadas para poder manejar estos productos masivos. Y solamente hacer una referencia. Se han entregado 50 millones de dólares en crédito a Ecuador, pero en la línea del 1% hasta 30 años plazo. De ahí va Ecuador ha entregado más de 350 millones de dólares en lo que va el gobierno del encuentro en las distintas líneas que tiene, aparte de la línea del 1%. Hoy se ha hecho muy público o se ha promocionado mucho la línea del 1% por los beneficios que da, pero Banecuador está entregando crédito en todas sus líneas y en el gobierno del encuentro ha favorecido a más de 78,000 personas o proyectos en sí por más de 350 millones de dólares, y esto es importante puntualizarlo. Mauricio, ¿en qué sectores de la economía o cuáles son aquellos pequeños sectores que más se benefician? Me gustaría que me den porcentajes. De acuerdo. En el tema específico de las líneas de crédito, de las oportunidades, los sectores en los que estamos básicamente son pecuario y agrícola, porque hemos firmado el convenio interinstitucional con el agro, con el Ministerio de Agricultura, perdón. Esto porque el Ministerio de Agricultura ya tenía el know-how de cómo hacer estos proyectos de inversión social por otras líneas que a través de la historia ha manejado. Y hay otros ministerios que se están sumando y próximamente atenderemos a esos sectores. Pero lo que le digo, de los 350 millones de dólares durante el gobierno del presidente Lasso, se han entregado el 36% de los créditos totales al sector pecuario, el 36% exactamente al sector agrícola, esto es el 72% en estos dos sectores, y de ahí hay un sector importante, en un 10% que es el comercio, la pequeña industria. Y hay un crédito que es importantísimo, que es el crédito de desarrollo humano, que es el crédito que se le da a los beneficiarios del bono de desarrollo humano contra la posibilidad de poderse reactivar y poder salir de esta dependencia. Es un tema muy positivo. Mauricio Salem, me estoy contra el tiempo, pero me queda clarísimo y enhorabuena. Ojalá se pueda seguir dando más créditos productivos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a la hora. Mauricio Salem, gerente general de Banecuador. Verónica. Y de esta manera nosotros les decimos muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Estaremos nuevamente en nuestro noticiero estelar a las 19 horas en punto. Que la pasen muy bien. Buenos días. Faltó preguntar.